Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente para un nuevo estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios. Les voy a pedir que me acompañen, por favor. Ábranla en Mateo, capítulo 5. Hemos estado viendo las bienaventuranzas. Y el versículo de hoy día es el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya la semana pasada enfocábamos este versículo, ¿cierto?, para aquellas personas que no creen. Cómo la justicia de Dios, esta justicia la que habla aquí, afectaría a una persona que no cree. Pero esta semana el enfoque es para aquellos que sí creen, para aquellos que dicen ser salvos o para aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y cómo afecta esta justicia a una persona que dice creer en Dios. Entonces, el hambre y la sed de justicia es una búsqueda natural del hombre. El hambre y la sed son necesidades naturales. Por lo tanto, refleja, ¿cierto?, esa búsqueda del ser humano. Siempre está buscando un propósito en la vida, una felicidad, un gozo que nunca es completo. Ahora, las bienaventuranzas nos muestran no un camino, cómo llegar a esa felicidad, sino más bien nos muestra un espejo por el cual se puede reflejar la vida de un creyente. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice. Pero ese juicio cae sobre todo ser humano. Pero Dios nos muestra también en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, dice que Él nos quiere dar perdón. Ese versículo dice que no queriendo que ninguno perezca, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él siempre ha tenido la intención de que nadie sea castigado, que todos vengan a arrepentimiento, que todos salgamos de la culpa y del castigo. Pero Dios no puede pasar por alto su propia justicia. Él no puede pasar por alto el hecho de que nosotros hemos pecado. Por lo tanto, Él debe hacer juicio. Él debe castigar para poder dar perdón y libertad a aquel que se acerca a Él. Así como lo dice Juan 3:16. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cristo es el único mediador. Cristo es el único intermediario entre nosotros y Dios mismo. Así lo dice 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Acompáñenme ahí. 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ninguno de nosotros podía pagar, ni puede aún pagar por su pecado. Necesitamos los méritos y la justicia de Jesús. Entonces, ahora todo aquel que busca a Jesús como Salvador, reconociendo sus pecados, nos cuenta también en Juan capítulo 1 y versículo 12, que somos hechos hijos de Dios. Mire, leámoslo. En Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es contrario a lo que la sociedad nos ha enseñado, ¿cierto? A lo que la sociedad cree, el hecho de que todos son hijos de Dios. La Biblia y la palabra de Dios nos muestran que esto es algo reservado para aquellos que creen en Cristo. Ahora, Dios quiere que esa imagen de Cristo sea formada en nosotros. ¿Qué se refiere a la imagen? Recuerden en Génesis cuando Dios creó al hombre, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. La imagen nos habla de la moralidad. La moralidad del ser humano viene solo de Dios. Ahora, con nuestro pecado, con el deseo de pecar, esa imagen se ha dañado. Esa imagen la hemos perdido y necesita Dios trabajar en nuestra vida para formar esa imagen nuevamente. Una vez que hemos aceptado a Cristo, Dios comienza ese trabajo
de formar la imagen de Él en nosotros. Leamos algo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santificación entendemos que es el hecho de que Él nos pone en este camino de formar la imagen de Cristo en nosotros. Él quiere esta santificación, Él quiere que caminemos por ese camino. Hay otro versículo en Efesios capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él, en este plan maravilloso de darnos salvación, dice que Él nos escoge para que seamos santos. O sea, Él nos da un destino. Una vez que aceptamos a Cristo, Él nos da el destino de ser santos. Y entendemos que el ser santos no es ser perfectos, por lo menos no aquí en esta tierra, aquí en esta vida. Llegaremos a ser santos completos, pero por ahora la santificación se refiere al camino de crecer en conocerlo a Él, el camino de crecer en que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Hay un versículo que lo clarifica mucho más, y es Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos muestra, ¿cierto?, esta predestinación que Él hace para aquellos que han aceptado a Cristo. Él nos da un destino, y ese destino es que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Entonces, a todo creyente, a toda persona que ha aceptado a Cristo, a todo aquel que dice creer en Dios, debe sentir ese anhelo primario, debe vivirlo, el hecho de vivir en santidad. Esa lucha interna que se produce en aquel creyente verdadero en contra del pecado. Entendemos que mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, podemos pecar. Podremos pecar en el sentido de caer en pecado, no de vivir en pecado como lo hacíamos antes, cuando no nos importaba. Hoy, ya siendo un creyente, tenemos una necesidad interna de dejar de pecar. Tenemos una necesidad interna de cambiar lo que era malo por lo bueno. Hay mucha gente que cree que nosotros los cristianos nos creemos mejores que ellos. Yo creo que es el contrario. Yo creo que nosotros podemos reconocer nuestro pecado y reconocer lo malo que somos. Y eso nos hace vivir una vida peleando en contra de la maldad, en contra de nuestra incluso forma de pensar. Y Él nos lleva a un camino de cambiar esa forma de pensar. Esa lucha interna en contra del pecado, sabiendo que no hay un mérito para disfrutar de esa justicia de Dios. Para explicarlo, hemos pecado toda la vida y vamos a un juicio donde seremos declarados inocentes. Míralo en Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. Eso significa que seremos declarados inocentes. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Eso es cuando nosotros nos arrepentimos. Mas ha pasado de muerte a vida. Éramos muertos, nuestro espíritu no tenía vida. Pero cuando aceptamos a Cristo dice que Él nos da vida. Y Él pone su espíritu en nosotros. Por el hecho de haberte arrepentido, tu actitud frente al pecado y frente al pecar es otra. Ahora, como lo hemos estudiado estas semanas, ahora eres un pobre de espíritu. Ahora puedes reconocer tu pobreza de espíritu. Ahora te entristece tu pecado.
Ahora te sometes a Dios y eres manso. Pero además de todo esto, Dios hace morar su Espíritu en ti. En 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 16 nos dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si esto fuera un asunto de religión en que imitamos a Jesús y queremos vivir su vida y lo hacemos como una imitación, diría: porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Pero nos habla de una unidad, nos habla de Él viviendo en nuestra vida. Él nos habla de que nos da vida espiritual. Por lo tanto dice: sed santos porque yo soy santo. Si yo soy creyente, si tú eres creyente, si tú has aceptado a Cristo, Dios debe morar en ti. Y eso te lleva a vivir una vida distinta. Eso te lleva a vivir una vida con hambre y sed de la justicia de Dios. No es por imitación o un propósito de vida. Muchas personas quieren agradar a Dios. Se proponen ser buenas personas, van a la iglesia todos los domingos. Posiblemente no roban, no mienten. Se proponen ser buenos padres o buenos hijos. Pero la verdad es que aún así no logran alcanzar esa felicidad y ese gozo que hablábamos que el ser humano persigue. Ahora, si tú buscas la justicia y la santidad en tu vida, la palabra nos está enseñando de que serás feliz, que serás bienaventurado. Tendrás gozo y una paz interior que solo viene de Dios. Recuerda que su esencia y su naturaleza es la santidad, que se muestra en su justicia. Dice así Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Se dan cuenta? Dios nos dice que el ser humano busca la felicidad tratando de ganar su vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquel que entrega su vida a Dios y desea que Dios viva en la vida de uno, este va a encontrar la felicidad, el gozo. Este será un bienaventurado. Tú puedes escoger el hecho de vivir como hasta hoy, manejando tu propia vida, gobernando tus propios deseos y tus propios quehaceres. Pero así buscarás la vida, pero nunca conocerás lo que Dios tiene preparado y reservado solo para sus hijos. Aquellos que deciden perder su vida para ganar una vida mejor y ser saciados de esta hambre y sed de justicia. De todo corazón yo quiero invitarte a que tú medites en tu relación con Dios y veas ese deseo interno que debe tener un creyente. Ahora, ahí en Mateo capítulo 5 y versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice: porque ellos serán saciados. Y esto es una paradoja, porque el hambre y la sed de la justicia de Dios es algo en lo cual el creyente quiere vivir. Cuando es saciado por Dios, cuando uno tiene esa hambre de Dios y Dios lo sacia de Él, uno tiene más hambre. Uno quiere continuar en ese estado de conexión con Dios. Yo, de todo corazón, nuevamente, te invito a que tú te acerques a Dios, que tú te entregues a esa vida de santificación y te asegures
que ese deseo interno dentro de ti es el deseo de hambre y sed de justicia, el deseo de estar en el camino de santificación. Acompáñenme a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy las gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando tu palabra y te ruego, Señor, de que cada uno que oye este video, Padre, pueda establecer una relación contigo y pueda mirar en su interior y ver cuál es el trabajo que tú estás haciendo en su vida. Te doy las gracias, mi Señor, por este tiempo, por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, les agradezco su compañía y sus mensajes. La verdad es que me llena de gozo el leer sus mensajes, y comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o tiene algún tema en especial que necesite que estudiemos. Comuníquense conmigo por las redes sociales. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.